Espero que se encuentren súper bien. Hace tiempo que no nos veíamos por aquí. Me presento, yo soy Paula, pero me pueden decir Pali. Hoy día estoy aquí para hablarles de un tema en el que he estado meditando últimamente, que es el amor que nosotros tenemos hacia Dios y la prosperidad, cómo estas dos cosas van de la mano. Bueno, todo esto comenzó con una pregunta que me hicieron hace un tiempo, que era ¿por qué amas a Dios? Y esto me hizo recordarme de Job, cuando le pasan estas cosas, cuando el diablo se acerca a Dios y le insinúa que Job no estaría con él si él no le diera todas las cosas que le da. Por lo menos yo sentí así como el tono de pregunta que me hicieron. Entonces vamos a ir a Job, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice: Satanás le responde al Señor: ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Bueno, para los que no conocen también la historia de Job, está aquí, vamos a verlo aquí en el capítulo 1. En el versículo 1 se habla de que era un hombre recto, que amaba y honraba a Dios, que no hacía ningún mal a nadie. Se habla de su familia, de los hijos que tenía, de las cosas que tenía, que era un hombre muy rico. Y resumiendo, a Job le pasan un montón de sucesos, se pueden decir que terribles, porque pierde a su familia, se enferma, pierde toda su riqueza y queda en prácticamente nada. Y lo que yo quiero destacar de Job para esta prédica es la actitud que tiene Job hacia las cosas que le pasaron. Lo podemos ver como en el versículo 20. Bueno, antes todo lo que está en el versículo 1 es lo que le pasa: se le queman los prados, los animales, se le muere la familia. Y en el versículo 20 se dice: entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto, y con el rostro en la tierra Job adoró al Señor. Mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre, de nuevo volveré al sepulcro, el Señor me dio, el Señor me quitó, bendito sea el Señor, el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni atribuyó al Señor ninguna mala intención. Cuando me hicieron esta pregunta de ¿por qué amas a Dios?, me llegó como con esa intención de que me hayan querido decir como si yo amaba a Dios solo por las cosas que me daba. Y mi respuesta fue que yo amo a Dios porque Él me amó primero, porque Él me ama, y cómo no amar a Dios. Y sé que hay muchas personas que llegan a Dios por las promesas, por la sanidad, por un montón de promesas que te da Dios, pero cuando tú te quedas en Dios, con Dios, te quedas porque lo conoces y por eso lo amas, porque aprendes a conocerlo. Y esta es la actitud que sentí yo de Job cuando le pasan todo este suceso, que prácticamente lo pierde todo. Él se queda porque él tiene temor de Dios. Él se queda porque ¿cómo no me voy a quedar con Dios a pesar de haberlo perdido todo? Esta es la actitud que yo quiero recalcar que deberíamos tener de Job. Cuando me hicieron esta pregunta, yo después dije: ¿amo a Dios sobre todas las cosas? Tenemos que hacernos esta pregunta. Nosotros tenemos que estar seguros de que amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿O acaso cuando me pasan cosas que no querían que me pasaran, empiezo a decir cosas en contra de Dios o cosas así? O incluso me da vergüenza hablar afuera de Dios porque tengo miedo de perder a mis amigos del colegio, tengo miedo de perder mis amigos de la universidad o mis amigos del trabajo. Esto es una pregunta importante que tenemos que hacernos y tenemos que estar seguros. Yo no estaba segura hasta cuando me empecé a plantear estas cosas de si amaba o no amaba a Dios sobre todas las cosas. Y tengo un ejemplo de cómo me empecé a dar cuenta de que yo sí amaba a Dios sobre todas las cosas, porque me acordaba de cuando iba al colegio, de la vergüenza que tenía de hablar de Dios, porque tenía miedo de perder a mis amigos. Pero cuando uno realmente conoce a Dios,
que en mi caso me acuerdo que fue como más o menos como a los 16, 17 años, cuando uno realmente se da cuenta cuando uno conoce a Dios, se da cuenta de cómo es Él y no, te es inevitable poder amarlo, y tienes que estar seguro de esto, de que tú amas a Dios sobre todas las cosas. Tienes que saberlo, tienes que saberlo con seguridad. Y ahora quiero hablar un poco de prosperidad para poder juntar, porque les dije que estas dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y la prosperidad, van juntos. Y para empezar a hablar de prosperidad, quiero que nos quitemos de la cabeza el concepto erróneo que se tiene de la prosperidad, de que prosperidad es abundancia económica, abundancia del dinero. Esto no es prosperidad. Prosperidad lo abarca absolutamente todo. ¿Y cómo voy a explicar lo que es prosperidad? Está claro en un versículo que dice que es Filipenses 4:11, cuando Pablo dice que aprende a contentarse con cualquier situación. Vamos a ir a leerlo para poner un poco como el contexto. Filipenses 4:11 dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo, y por todo esto, enseñando tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia y para sufrir necesidades. Tenemos que estar, esto es prosperidad, estar contentos, aprender a estar contentos en cualquier situación en la que estés. No es ser conformista. Aprender a estar contento en cualquier situación en la que estés no es ser conformista. Uno puede estar contento con la situación actual en la que esté y tener anhelos. Por ejemplo, arrendar una casa y tener el anhelo de tener una casa propia. Voy a dar un ejemplo de tener a dos personas. Tenemos a dos personas que ambas están arrendando y ambas tienen anhelo de tener una casa propia. Pero tienen una diferencia. Una está preocupada, está ansiosa por tener la casa propia. Se mata trabajando en sus propias fuerzas para poder tener una casa propia. Y no está feliz, llega a su casa y está infeliz porque dice, pucha, esta no es mi casa y más encima tengo que pagarla para poder estar aquí. Y se complica la vida, no aprende a disfrutar la vida porque su anhelo de tener casa propia lo hace no poder ver lo bueno que está viviendo. En cambio, tenemos a esta otra persona que también arrienda su casa, también tiene el anhelo de tener una casa propia, pero es agradecida y está agradecida de que puede tener un techo donde pueda estar. Quizás la casa que arrienda no es la mejor casa del mundo, pero le da un techo, le da abrigo cuando llueve, cuando hace frío, puede tener su cama, sus cosas. Aún así, esa persona está contenta en la situación en la que está, pero tiene también el anhelo de tener una casa propia. Ahora, ¿cuándo está mal tener anhelos? Cuando esto te hace no ser próspero, cuando tu anhelo está sobre el amor que tienes de Dios. Cuando el anhelo está sobre Dios y empiezas a hacer las cosas en tus fuerzas, tú te complicas la vida y te pasan un montón de cosas, aquí tú ya no estás amando a Dios sobre todas las cosas, no estás amando a Dios sobre el anhelo. Porque es Dios quien nos da la paz para poder estar contentos en cualquier situación en la que estemos. Entonces tenemos a estas dos personas, la cual no es próspera, una porque no está amando a Dios sobre todas las cosas, no está amando a Dios sobre su anhelo de tener una casa propia, y por el contrario, y por eso, por su frustración de no poder conseguir su casa propia, está en tristeza, está desatisfecho, no está satisfecho. Pero también tenemos a esta otra persona que también está en la misma situación, anhela tener su casa propia, pero él adora al Señor
porque sabe que cuando llegue el momento va a tener su casa propia, porque él ama a Dios sobre su anhelo de tener casa propia y confía en que Dios le va a dar lo que él anhela. Y por eso estas dos cosas van de la mano, porque tú no puedes estar en paz con la situación en la que estás si no amas a Dios sobre todas las cosas. El Dios es el único que nos puede dar la paz para poder estar contentos en situación de abundancia o en situación de escasez. Y también tengo un ejemplo para como sacarnos de la cabeza el tema de que prosperidad es bienestar económico, solamente de dinero. Tengo un ejemplo de los millonarios del mundo. Hay un montón de millonarios en el mundo, de famosos que vemos en la tele, en películas, cantantes, que tienen un montón de dinero, tienen mansiones enormes, los mejores autos, cosas que a veces uno ni se llega a imaginar que puede tener. Pero esas personas no son prósperas porque no tienen a Dios. Esas personas siguen estando con problemas porque no se sienten satisfechos aún, porque aún les falta algo, y eso que les falta es Dios. Y a pesar de que lo tienen todo en este mundo, porque para este mundo tenerlo todo es tener dinero, poder tener la mejor casa, los mejores autos, así lo ve el mundo. Y a pesar de que estas personas lo tienen todo, no son prósperas porque no están contentas en la situación en la que están, a pesar de todo el dinero que tienen. Y por eso intentan llenar ese hueco, como lo hemos visto muchas veces, algunos hombres con prostitución, mujeres con droga, y se asumen en estas cosas porque buscan lo que solo Dios les puede dar. Buscan esta prosperidad que solo Dios te la puede dar, que es estar contento en la situación en la que te encuentres. También saquemos el tema un poco de dinero. Hablemos también de, un ejemplo de enfermedad, de salud. Porque prosperidad dije que era todo. Y vamos a tener también de nuevo dos personas a las que les diagnostican una enfermedad incurable en el mundo. Porque sabemos que no hay enfermedad incurable para Dios, pero sí hay enfermedades incurables para el mundo, para los doctores. No se me viene ninguna enfermedad a la mente, pero tenemos a estas dos personas que les diagnostican una enfermedad incurable en el mundo. Y el doctor le dice, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad, no hay nada que hacer, tienes que aprender a vivir con ella y te queda poco tiempo de vida. Así que, no hay nada más que hacer, como, lo siento, vas a tener que irte a tu casa porque nosotros no podemos hacer nada por ti. Hay dos personas. Hay una a la que se pone triste, dice, pucha, hasta aquí llegó mi vida, no tengo nada más que hacer, me voy a morir, entra en depresión, cualquier cosa, porque sabe que no ama a Dios primero. Esta persona no es próspera. Ahora, tenemos a esta otra persona que a pesar de lo que le dicen, está contenta, está en paz en la situación en la que está, que es que le acaban de diagnosticar una enfermedad incurable, pero esa persona está en paz porque sabe que ama a Dios primero y confía en Él y sabe que Dios sí tiene la cura para esa enfermedad. Esa persona, a pesar de la situación de escasez de sanidad, sí está en prosperidad, a pesar de que está en escasez de sanidad. Y nos puede pasar lo mismo a nosotros cuando nos duele la cabeza. Este es un ejemplo como exagerado de una enfermedad incurable, pero cuando apenas te duele la cabeza, te duele el estómago, tú puedes estar en prosperidad o no estar en prosperidad. Si no estás contento en la situación en la que estés porque te duele la cabeza y empiezas a decir, ay, es que me duele la cabeza, no puedo hacer nada con esto, y es que Dios no me quiere sanar, y empiezas a decir estas cosas, ya no estás en prosperidad. Pero cuando tú te duele la cabeza, te duele el estómago, y cuando te duele la cabeza, te duele el estómago, y tú estás seguro de que tú amas a Dios sobre todas las cosas y que por eso Él te va a dar la sanidad y te vas a sentir bien en un rato más, quizás en 5 minutos más o quizás inmediatamente, eso ya es estar en prosperidad, a pesar de que en ese momento estás
en escasez de salud, pero estás en prosperidad porque tú estás en paz, estás contento con la situación en la que estés. Esto es la verdadera prosperidad y los quiero invitar a meditar sobre este tema. Pregúntense, ¿amo a Dios sobre todas las cosas? Es importante que tengamos claro esto, porque no podemos estar en prosperidad si no amamos a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a estar contentos en la situación en la que estemos en abundancia o estemos en escasez. Y también es importante que nos hagamos esta pregunta de si amamos a Dios primero, porque tenemos que tenerlo claro. Porque si te da vergüenza ir al colegio o a la universidad o al trabajo y hablar de Dios y mostrar a Dios de que Él está en tu vida, te están importando más tus amistades que Dios. O si estás más preocupado de las finanzas y de tu situación económica, de que quieres tener más en dinero, estás amando más esto que a Dios. Eso no nos puede pasar y por eso tienes que tenerlo claro. Tienes que buscar en ti mismo, pensar qué es lo que estoy amando más que a Dios, qué me está preocupando, que no me deja tener esta paz, no me deja tener esta prosperidad que me da Dios. Cuando aprendamos, cuando sepas, cuando estés seguro de que amas a Dios sobre todas las cosas, te aseguro que te vas a sentir en prosperidad, porque ahí es cuando vas a aprender a contentarte en cualquier situación, en situación de abundancia o escasez, porque Dios, vas a estar tan seguro y tan confiado de que tú amas a Dios sobre todas las cosas y confías tanto en Dios que Él te da esta paz que te llena y aprendes a estar confiado en Dios en cualquier situación. Por eso tenemos que estar meditando sobre esto y no solamente estar seguro ahora. Yo de aquí quizás a un mes más me empiezo a preocupar otra cosa más y quizás no esté segura de si amo a Dios sobre todas las cosas. Es algo que se tiene que estar haciendo la pregunta constantemente. Siempre tienes que estar haciéndote la pregunta, ¿amo a Dios sobre todas las cosas? Y si encuentras algo que estás amando más que a Dios, tenemos que cortarlo y poner a Dios sobre esa cosa. Así que por eso de verdad los invito a hacerse esta meditación, a preguntarse esto. Es importante que lo sepan. Y si quedan con alguna duda, por favor no se queden con esa duda. Nosotros estamos aquí para aclarar esas dudas. Pregúntenos. Estamos nosotros, están los pastores, estamos todos para poder aclarar estas dudas. De verdad es importante para que puedan aprender a tener esta prosperidad. Yo de verdad, por eso estoy aquí, porque quiero compartir con ustedes la prosperidad que siento en mi vida, la paz y el contento que tengo con mi vida. No tengo nada más que decirles que los amo y gracias por estar escuchándome y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Chao.